Usted ha escrito un libro, La conquista de América, que yo recomiendo a todo el mundo. Es fantástico porque se entiende perfectamente cómo y por qué fuimos allí. Pero yo le pregunto, cuando nosotros vamos a América, ¿cómo vamos como colonizadores o vamos como conquistadores? Vamos a ver, vamos sobre todo como grandes grupos, grandes bandas de voluntarios dispuestos a hacerse con todo el botín, es decir, oro, en algunos casos piedras preciosas, perlas, con todo el botín ya existente en ese territorio. Es decir, es una acción pura de razzia, de rapiña, de saqueo de botín. La cuestión de la conquista, del afianzamiento en determinados territorios, cuando se les ve una cierta proyección económica futura, y por lo tanto la idea de colonización es muy posterior, o relativamente posterior, 30, 40 años. No se puede hablar de una colonización, aquello profunda, verdadera, asentada, un asentamiento hispano en el territorio definitivo, hasta prácticamente 30, 40 años post-Colón. Lo que hay, el primer impulso es el mismo impulso que se tiene en el norte de África y en algunas otras expansiones en la propia Europa. Por ejemplo, los alemanes en dirección a Polonia y Lituania. Saqueo, el botín puro y duro. ¿Todo valía? Prácticamente Porque sí. realmente, leyendo su libro, ciertamente la crueldad que demostraron los conquistadores españoles, y hay que decirlo, fue sobresaliente. Fue muy impactante. No es una acción imperialista ni mejor ni peor que cualquier otra. El problema, a mi juicio, es que no se ha explicado, nunca se ha querido explicar, nunca se ha querido reconocer. Se aduce incluso desde unas ciertas posiciones, digamos, de un cierto españolismo malentendido retrógrado. No se puede criticar, no se puede atacar la conquista de América porque estás, digamos, dinamitando las bases o parte de las bases de la grandeza española, imperial de la época, y además los otros también lo hicieron. Bueno, de acuerdo, pero sí, yo estoy absolutamente convencido de que todos los otros imperialismos se portaron prácticamente exactamente igual que el imperialismo hispano en las Indias. El problema es que hay que reconocerlo, hay que analizarlo, hay que estudiarlo y hay que comprenderlo. Esa es un poco mi posición, ¿no? Los británicos en América del Norte se portaron prácticamente igual. Los franceses en África, en Indochina, se portaron exactamente igual. Yo creo que incluso hay situaciones peores, porque los belgas en el siglo XIX y comienzos del siglo XX se portaron exactamente igual en el Congo belga. Caray, no es lo mismo finales del XV, comienzos del siglo XVI que finales del siglo XIX. Y se portaron exactamente igual. Y otros imperialismos, el propio imperialismo norteamericano en el centro de su país se portaron igual. La conquista de Hawái o la ocupación de Hawái produjo prácticamente las mismas consecuencias. La ocupación rusa de las Aleutianas y de parte de Alaska produjo las mismas consecuencias. La ocupación anglosajona de Australia y de Tasmania produjo las mismas consecuencias. Muy parecido también lo que ocurre en Nueva Zelanda con los maoríes, es decir, que todos, la conclusión sería, todos los imperialismos europeos han sido bastante genocidas, que es un concepto, una palabra que hay que usar con mucho cuidado. No es un genocidio en el sentido de que haya una planificación. En el caso hispano no hay una planificación, no hay unas leyes, no hay una voluntad de eliminar al indio, entre otras cosas porque el indio es el vasallo que te va a trabajar en los campos y en las minas y te va a sacar el producto, te va a sacar la plata, te va a producir beneficios. O sea, no tiene sentido eliminar a la mano de obra de la que tú dispones, ¿no? O sea, no hay una política genocida, no hay una voluntad por exterminar a los indios. Lo que se produjo fue unas terribles guerras de conquista, de ocupación. También llegan una serie de enfermedades, eso es cierto, y luego hay toda una política, un sistema colonial de explotación de estas sociedades que condujeron a una reducción drástica de la población amerindia, como si se hubiese producido un genocidio, que es una cosa muy distinta. No es que hubiese un genocidio, sino que hubo un triple proceso de guerras, epidemias y sistema colonial muy terrible que se comportaron con la población autóctona
como si de un genocidio se tratara. Que, ya digo, me parece que es una cuestión un poco distinta. Sí, sí. Dígame, Cortés, Núñez de Balboa, Pizarro, ¿cómo eran? Porque claro, según si tenemos que analizarlos según lo que hicieron allí, eran, perdón por la expresión, pero auténticos psicópatas. A ver, el perfil de estos personajes es el siguiente, a mi juicio. Son personas muy capaces, muy inteligentes. A este nivel Cortés sobresale, es un hombre especialmente inteligente. Yo digo, gente muy capaz, sin escrúpulos. El caso de Cortés es paradigmático, es un hombre que inicia un proceso de conquista ilegal. Para realizar una ocupación de un territorio en América había que pedir permiso a la corona y había que firmar una serie de documentos, capitulaciones de conquista, donde ahí se especificaba, usted va a conquistar este territorio con estas características, usted va a pagar estos impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso Cortés no lo hace. Por lo tanto, Cortés se lanza a una aventura que no tiene vuelta atrás. Cortés va a todo o nada. O venceré o moriré, o bien en el combate, o moriré ejecutado por el gobernador de turno del monarca, de Carlos I. Por lo tanto, es un hombre que no se para en barras, es un hombre muy duro, un hombre que sabe que su único objetivo es la victoria, que va a pactar con quien sea dentro del mundo aborigen para conseguir esa victoria. El caso de Pizarro es un poco distinto, en el sentido de que Pizarro es un hombre que llevaba algo más de tiempo ya en las Indias. A ver, Cortés también tenía una trayectoria previa. Cortés es un hombre más joven, ¿eh? Cuando Cortés comienza la conquista de México está sobre los 34 o 35 años, que para la época no son los 35 años de hoy día, pero es que Pizarro estaba en 55 años. Pizarro es un anciano prácticamente cuando comienza la conquista del Perú, y Pizarro, por una cuestión vital, tampoco tiene tiempo que perder. Tiene que ser ahora o nunca. Y realmente es un hombre que tampoco se para en barra, es decir, ha realizado toda una serie de operaciones en América, ha conseguido una serie ha hecho fortuna, tiene un socio que es Almagro, invierte en esa fortuna en la conquista legal, porque sí se firma un contrato de capitulación con el rey para conquistar el imperio inca. Pero bueno, tienen sus similitudes en el sentido de que son gente muy dura, muy hechos a la guerra, sin grandes dificultades a la hora de aplicar la crueldad si es necesario. Cortés no es que sea un hombre cruel per se. Cortés siempre procura llegar al pacto, al entendimiento. Si falla el pacto con los grupos aborígenes, o si él considera que lo pueden traicionar, no va a dudar en utilizar la crueldad para imponerse. Utiliza el terror para imponerse, porque claro, no olvidemos que son grupos reducidos con un añadido de indios aliados que se enfrentan a grandes imperios, a masas de población hostil, en un territorio hostil. Por lo tanto, tienes que utilizar, si es necesario, el terror para imponerte, y de hecho lo utilizan. Pizarro es muy parecido en su forma de actuar. Pizarro además cuenta con una ventaja, y es que él sabe perfectamente lo que ha hecho Cortés, cómo ha actuado Cortés y lo bien que le ha funcionado a Cortés. Ese conocimiento previo que Pizarro tiene del caso mexicano, los peruanos no lo tienen. En Perú no sabían lo que había ocurrido con México. Ellos ni se imaginaban lo que se les venía encima. En cambio, Pizarro sí sabía perfectamente las formas de actuar de Cortés y que habían funcionado. Y un caso, bueno, siempre es parecido porque más o menos todos actúan de la misma forma, es Núñez de Balboa. Núñez de Balboa también es un personaje muy admirado, además. Muy admirado, no diré tampoco, digamos, injustamente admirado. También es un hombre que tiene sus claroscuros. Normalmente solo han aparecido los claros, gran descubridor del Océano Pacífico, 1513, pero también se esconde mucho la parte un poco más dura del personaje. Es otro típico conquistador, caudillo, que utiliza el terror cuando es necesario. Esa parte de Núñez de Balboa no siempre se ha querido reconocer. Balboa, si tiene que utilizar la violencia, la va a utilizar. Si tiene que ser duro, lo va a ser. Se utilizó. Dígame, ¿y la Iglesia Católica, en aquel momento tan fundamentalista también, qué papel tuvo en este episodio tan cruel? El de pacificador, el de también aprovechar la coyuntura. El papel fue muy interesante porque fue el contrapeso de los conquistadores.
pero no un contrapeso querido por ellos mismos, sino más bien por la propia monarquía. La monarquía siempre tuvo el recelo de que estos grandes conquistadores luego le exigieran demasiado a cambio de sus conquistas. El caso de Cortés es aquí el más claro. Pizarro, hasta cierto punto, no tanto, porque de hecho hubo una guerra civil en el Perú, es decir, se llegaron a pelear entre ellos por el botín. En el caso de Cortés hubo grandes recelos sobre el personaje, en el sentido de procuremos que no haya una cierta veleidad de que este hombre se declare independiente de la monarquía hispánica y que una vez que ha conquistado el gran imperio mexica, intente ya, digamos, evolucionar por su parte, ¿no? Entonces, en todos estos años iniciales, el juego que da la religión es muy importante, en el sentido de que los misioneros, los primeros frailes de las diversas órdenes que aterrizan en América, claro, se dan cuenta de que ellos tienen una gran oportunidad. La gran oportunidad es intentar, de alguna forma, revivir con los indios aborígenes, con estos niños que tienen que hacerse adultos gracias al concurso del tutelaje que le ofrecen que le ofrecerían los propios misioneros. Pues tenemos la gran oportunidad de crear comunidades basadas en el primitivo cristianismo. Claro, es una sociedad pura, no está contagiada por los vicios de Europa. Tenemos la gran oportunidad de trabajar con esta gente, levantar aquí grandes comunidades cristianas de base, y aquí el elemento que nos estorba son los conquistadores. Son estos señores que solo están preocupados por hacerse ricos, por destruir a esta gente y por hacer un botín. Entonces, de ese choque de intereses, de hecho, porque cada uno iba a lo suyo, la propia monarquía sale muy beneficiada, porque el papel de la Iglesia, de las órdenes regulares, es un poco el contrapeso a los conquistadores. Entonces, claro, si tienes incluso conquistadores tipo Cortés o Núñez de Balboa al inicio, que son conquistadores de conquistas ilegales, Pizarro es distinto, bueno, pues aquí incluso se fomenta más la idea de que a esta gente habría que controlarlos lo mejor posible. Fascinante. Vengámonos para ir terminando al siglo XXI, porque también latinoamericanos pasa de vez en cuando cuentas, también nos recuerdan lo que ahí pasó y también nos dicen que sí, que hablan castellano, que las relaciones son buenas, pero que siempre queda ahí, también en épocas de conflicto también nos lo recuerdan, ¿no? Sí, hay un cierto, digamos, residuo, resquicio aquí de un cierto malestar por lo ocurrido. Aquí el problema, a mi juicio, es que determinados elementos o determinados grupos, sobre todo, claro, indígenas de los distintos países americanos, latinoamericanos, tienen razón en buena parte de lo que están defendiendo, porque realmente se produjo una injusticia terrible con ellos a 5 siglos vista, pero tampoco hay que olvidar que, sobre todo y por encima de todo, me imagino que lo que tienen es un gran malestar contra las oligarquías criollas, las oligarquías blancas que todavía siguen dominando en la mayor parte de los territorios americanos como grandes herederos de la presencia hispana. Muchas cuentas que saldar todavía, ¿no? Muchas cuentas que saldar, porque efectivamente no se consiguió hacer en el caso americano lo que algunos, como López Medel, predijeron que sería la solución en el propio siglo XVI, es decir, un auténtico mestizaje, que no hubiese ni blancos ni indios, sino un nuevo pueblo mestizo, en el que todos fueran iguales. El gran problema es que hay todavía, por suerte, hay indios, hay otros que no son indios, y por lo tanto los choques típicos, lógicos de cualquier sociedad a nivel económico, a nivel político, pues automáticamente para el elemento indígena se trata de buscar en la historia elementos, anclajes que les permitan luchar contra su situación actual. ¿Y dónde lo buscan? Pues en la conquista. Choques que además se ponen en evidencia, choques culturales y de prepotencia por parte del imperio, por decirlo de alguna manera, que se han puesto en evidencia en momentos de migraciones fuertes, ¿no? Sí, y aparte que quizás en los últimos años, 15, 20 años, la presencia de determinadas empresas españolas, ¿no? Un cierto capitalismo español que desembarca
digamos, con mucha fuerza a nivel económico. Eso a su vez causa algunos resquemores en determinados elementos de cada uno de estos países, que a su vez, cuando tienen que buscar argumentos en contra de, dice, aquí vuelven a venir los que nos conquistaron hace 5 siglos, ¿no? Muchos siglos después seguimos un poco a zarpa la greña.